Hola personitas que vean el vídeo, gracias por el apoyo al torneo. No subí vídeo casi por 2 semanas, disculpen, tenía examen y ya los terminé. Ahora tendrán muchos vídeos. Esta historia que verán no es mía, es de fanficción, no me pertenece nada, y en el último capítulo dejaré el link de la historia, así no se van a leerla. Y quiero decirles que está en inglés, escúchela, está chida, o bueno, a mí me gusta, y si no te gusta no te preocupes, mañana estaré buscando 2 fics más. Bueno, una cosa más. Alerta spam no Pacman. Suscríbete a mi canal de juegos, estará en la descripción, así como el de unos amigos y los del torneo. Muchas gracias si van a apoyar, en serio. Hola, espero que estén muy bien. Ahora con el torneo hay muchos que tienen dudas y bueno, hay un grupo donde se les responde a todos, espero puedan ganar el torneo. Quiero recomendar los canales de unos amigos, estarán en la descripción, y mi canal de nuevos, estoy esperando me hagan mi banner y logo y empezaré a subir vídeos, espero vayan a apoyar los canales, y también estarán los canales de los participantes del torneo o la mayoría. Nota, este fic me encanta, espero a ustedes también y lo apoyen. Capítulo 1. Encantador. Disfrutar. Sin el conocimiento de todos, Oshigaki Kisame había considerado más de una vez tener un hijo propio. Tal vez fue la curiosidad que surgió al no tener padres propios, y preguntarse qué pasaría si un niño creciera con el amor y la atención adecuados. A diferencia de lo que sucedió con él, tal vez era el seguro de que su línea de sangre continuara. Sin duda asustaría a los locales si otra amenaza afilada deambulara por las calles con una espada en la espalda y sangre en las manos. Pero tal vez él quería uno porque estaba cansado de estar solo. Cuando él era una parte de su pueblo, que nunca tuvo muchos conocidos o algo remotamente cercanos a una relación con otro ser vivo, ser humano, eran demasiados problemas a veces, y cuál era el punto de mantener a alguien cerca si iban a morir en una misión tarde o temprano. No era práctico. Además, no era como si le importara estar solo, pero eso no significaba que tuviera que contentarse con eso por el resto de su vida. A los 14 años, decidió que un día sería padre. En el 5º año de aprendizaje bajo Suikazan Fubuki, miembro de los 7 espadachines de la niebla, Kisame fue asignado como guardia a la división Keeper para proteger los códigos que llevaban. Tenía solo 15 años cuando mató a 6 de su propia aldea bajo el mando de su superior, uno de ellos que le mostró la mayor amabilidad y extendió una mano hacia él cuando nadie más lo hizo. Cuando la mató, no lo lamentó. ¿Qué significaba si no sentía remordimientos por la muerte de un inocente? Pero era un trabajo. Pronto lo descubrió, que estaba enterrado bajo mentiras, trucos y subterfugios. Su maestro le había inculcado lo importante que era mantener esos códigos a salvo y fuera del alcance de Konoha, pero el mismo Fubuki había estado filtrando la valiosa información de Kirgakure a los enemigos que lo rodeaban. ¿Qué significa ser bueno? Kisame lo mató por sus traiciones y tomó a Sameada por sí mismo, convirtiéndose involuntariamente en miembro de los 7 espadachines y desertando de su aldea con la información del engaño de su maestro escondido debajo de su lengua. Se ganó el título de un monstruo y se refugió en Amegakure mientras pensaba en lo que podría hacer a continuación. ¿Qué significaba tomar la caída para un traidor? Amegakure era el refugio seguro de todos los criminales por igual, no importaba el recuento de muertes de actividades traidoras escondidas bajo el cinturón. Mientras no causaran problemas en el pueblo, se les permitió quedarse. Después de 2 semanas de hospedarse en un pequeño motel donde no hay a dónde ir, Kisame se mudó a los apartamentos hacia las afueras del distrito sur. Tendría que encontrar algo que hacer eventualmente y atrapar algún trabajo de mercenario donde pudiera, si quería mantenerse en estado de alerta, pensó mientras se sentaba en el sórdido sofá de su pequeña sala de estar. No había ninguna duda en su mente de que su rostro aparecía en más y más libros de bingo cuanto más se quedaba abajo y fuera de problemas, y era solo una cuestión de tiempo antes de que el cazador Nin estuviera en su cola. Matarlos no sería problema. La sangre nunca fue un problema. Se puso de pie y abrió la puerta. Cuando el timbre de su puerta emitió un graznido roto, Kisame parpadeó y miró a la pequeña pelirroja que lo saludó en el pasillo sin desanimarse por su apariencia. Ella sonrió alegremente y le tendió un plato de galletas de chocolate blanco ligeramente quemadas. Hola. Ella saludó. Mi nombre es Otsuka Saki y soy tu vecino de al lado. Bueno, justo al otro lado del pasillo y, quiero decir, es un placer conocerte. Kisame la miró fijamente por unos momentos antes de cerrarle la puerta a la cara y tratar de volver al sofá para volver a su pensamiento. Se las arregló para entrar en unos 2 minutos a través de los persistentes golpes en la puerta antes de suspirar y levantarse para abrirla. ¿Qué? ¿Acabas de golpear la puerta en mi cara? Ella exigió, con un tinte enojado a su cara pálida. Él arqueó una ceja. Sí, dijo, y lo haré de nuevo.
Regresó a su apartamento, pero Saki mantuvo la puerta abierta con su mano libre y la empujó lo suficiente como para meter el plato a través de la brecha. Toma las galletas. Suspiró de nuevo. No quiero. Tómalos. Ellos. Kisame presionó un par de dedos contra su sien mientras tomaba de mala gana el plato y cerraba completamente la puerta. Escuchó un humeante de nada. Desde fuera ante el portazo de otra puerta las galletas lo miraron fijamente y, por falta de su buen juicio, como buscar veneno o cuchillas de afeitar, tomó una y le dio un mordisco. Crujiente, amargo, quemado. Tal vez ella trató de matarlo con sus horribles habilidades para hornear. Más tarde, supo que Otsuka Saki realmente no tenía ni idea de quién era y que trabajaba como enfermero civil en el Hospital General Amegakure. Ella le prestó atención cuando él le devolvió un plato vacío y le dijo que una galleta podría haber matado a todo un ejército. Su temperamento, tan divertido como era, consistía en que ella se volvía tan roja como su cabello mientras le golpeaba el brazo repetidamente y le gritaba lo ingrata que era que ella realmente lo había recibido en el edificio. Por primera vez en mucho tiempo, se rió. ¿Qué significaba amar a alguien? Kisame se casó con ella cuando tenía 16 años. Akatsuki. Repitió. Kisame se sentó a la mesa de la cena mientras una mujer vestida de rojo y negro estaba de pie junto a la ventana, contemplando la lluvia y ofreciendo el más mínimo asentimiento de la cabeza. Sí. Le interesó a nuestro líder, Oshigaki-san, y le gustaría que usted rindiera sus servicios a él, informó ella. Su voz era como el océano que se arrastraba a lo largo de playas arenosas. Tranquilo pero consciente, te daremos algo de tiempo para considerar nuestra oferta. La mujer abrió la ventana y se fue en un revoloteo de cisnes de origami, dejando que Kisame se sentara y pensara como lo hizo cuando se mudó a su primer apartamento. ¿Qué significaba rendir tu alma a un demonio? Una mano tomó su hombro y le dio un ligero apretón. Ese era el ángel, susurró Saki, con sus ojos verde menta abiertos de miedo. Puso su mano encima de la de ella. Nadie la niega porque trabaja para Dios. Ella no te está dando una opción. Ella colocó su otra mano sobre su estómago y la sostuvo protectoramente. Kisame vio la acción y miró hacia otro lado. ¿Qué significaba volver a ser quien eras antes? Nunca le gustó el hospital. Los pasillos blancos eran demasiado brillantes y el olor estéril le quemó la nariz y le recordó que solo estaba allí para cubrir la sangre. Que nunca se cansó de ver las sillas de plástico, eran incómodas y apenas podían acomodarse a su volumen. Kisame esperó 3 horas antes de que entrara el médico, sombrío y de rostro gris. Lo siento, le dijo el doctor genuinamente. Saki, ella no era lo suficientemente fuerte como para dar a luz, así que decidimos hacerle una cesárea para tratar de aliviar el estrés, pero era demasiado para ella. Poco a poco digirió la información, escondiendo la burbuja de tristeza en su pecho y mirando al médico sin comprender. ¿Ella se ha ido? El doctor asintió. Sí. Lo siento. Si te gustaría verla por última vez. Kisame siguió al médico a la habitación donde había pasado Saki y se le dejó llorar 10 minutos antes de que tuvieran que llevar el cuerpo a la morgue del hospital para procesarlo. Vio los mechones de pelo rojo debajo de la sábana blanca que estaba sobre ella en Kirigakure. Tuvo que matar a su compañero de clase para ganar el título de genin hasta que cumplió 15 años y desertó. Se ganó la mayor racha de asesinatos entre sus compañeros. Ahora, a los 17 años y una Akatsuki, mató a suficientes personas para llenar un mar, pero no se atrevió a bajar la sábana para echar un último vistazo a la cara de su esposa. ¿Qué significaba estar solo de nuevo? Pero luego recordó por qué estaban en el hospital en primer lugar, y se escabulló de la habitación, aunque no le lanzó una mirada anhelante al cuerpo inmóvil. Gracias, murmuró. Kisame cerró la puerta detrás de él y no miró hacia atrás. Subió las escaleras un piso más hasta la guardería y se acercó a la recepcionista, sin importarle la reacción temerosa que recibió cuando el hombre del escritorio levantó la cabeza para ver al monstruo de un hombre de piel azul y dientes afilados. Señor, la recepcionista tragó saliva. ¿Y estás aquí para? Mi hija. Oshigaki. La recepcionista asintió con la cabeza temblorosa y le indicó a una enfermera que lo llevara a la habitación llena de recién nacidos. En la ventana de la sala de enfermería, su línea de visión se dirigía a una niña pequeña envuelta en rosa, arrugando la nariz y sosteniendo sus puños manos cerca de su pecho. La burbuja en el pecho de Kisame desapareció. Su esposa decidió nombrarla Sakura antes de morir, informó la enfermera. Si quieres cambiarlo, todavía puedes. Su bebé tenía el pelo rosa. Su bebé era hermoso. Sakura está bien, respondió débilmente, con los ojos todavía fijos en su hija. ¿Cuándo puede irse?
Desde que nació por cesárea, tendría que quedarse aquí durante aproximadamente una semana para asegurarse de que no tiene ningún problema de salud y es lo suficientemente fuerte como para llevarla a casa, informó la enfermera. A estas alturas, Kisame se fue y miró a su pequeño bebé con asombro y melancolía. Finalmente podría ser un padre como siempre quiso. Pero, ¿qué significaba criar a un hijo cuando su padre era un hombre que el mundo quería muerto? Capítulo 2. Luz de vela. Kisame llevó a su hija a casa al final de una semana a un apartamento vacío que olía a cítricos brillantes. A Saki le gustaba tener velas alrededor, ella siempre compraba la misma, y Tropical Sunrise siempre había sido su favorita. Frunció el ceño y cerró la puerta con la suela de su sandalia. Había guardado las velas cuando tenía tiempo, tal vez en el fondo de los armarios, donde nadie podía buscarlas y encontrarlas. Esas velas no se podían tirar. ¿Qué diría Saki si los desperdiciaba? Y un suspiro salió de su garganta mientras miraba el pequeño bulto en sus brazos. Sakura lo miró en silencio, sus manos se amontonaron debajo de su barbilla y sus ojos verdes buscaron alrededor de su cabello. Él sonrió. Bienvenido a casa, susurró Kisame. Encendió las luces de la sala de estar cuando pasó junto a ella y se sentó en el sofá, apoyó el codo en el reposabrazos y ajustó a Sakura para que apoyara más la parte de atrás de su cabeza. Al menos la lluvia no la había tocado. Pero ahora tenía que considerar sus opciones ahora que trabajaba para una organización de tiempo prolongado y tenía que duplicarse como un nuevo padre. Por un lado, Sakura tenía que mantenerse lo más lejos posible de Orochimaru y Sasori. Orochimaru probablemente experimentaría en ella y Sasori intentaría convertirla en uno de sus títeres humanos repugnantes. Kakuzuera, quizás podría razonar con Kakuzu a través de dinero y favores, pero el hombre acababa de matar a su tercer compañero del año. Su temperamento era uno de los peores que había visto y lo último que quería era regresar y ver a su hija convertirse en nada más que un charco de sangre y cartílago. Zetsu estaba más o menos fuera de la ecuación, se comió gente y se fue de reconocimiento casi todo el tiempo, así que eso dejó a Konan, la única persona lo suficientemente sana como para cuidar a un bebé. Sakura parpadeó somnolienta y comenzó a quedarse dormida y Kisame le asió una de sus mejillas. Ella no era azul o tenía dientes afilados como él pensó que lo haría. Ella era solo un bebé pequeño y tranquilo que le daba felices sonrisas desdentadas. Él ya la amaba, y él ya sabía que ella se merecía algo mejor que esto. Kisame-san se puso de pie, sosteniendo a Sakura cerca de su pecho, y se volvió para mirar a su visitante. Konan apenas pudo contener su sorpresa. Ella había sentido una pequeña mancha de chakra que no era suya y asumió que era el residuo de una misión anterior. Nunca en 100 años habría asumido que era un niño. Kisame solo tenía 17 años y ella misma tenía solo 3 años mayor que él, y ni una sola vez en su vida había querido tener un hijo. De hecho, los shinobi tan notorios como eran no tenían hijos. Y para empezar, no solo la había tomado por sorpresa, ni siquiera sabía que su esposa estaba embarazada. Y ahora que lo pensó más, ni siquiera sabía el nombre de su esposa. Eran compañeros de trabajo, no amigos. Los asuntos personales se mantuvieron personales. ¿Ella es tuya?, Konan cuestionó. A pesar de sí misma fue un descubrimiento sin precedentes que se encontró incapaz de sacar a colación cualquier otro tema. Kisame asintió, su mano libre se flexionó sobre su bolsa de cuna. Y no la lastimaré. No lo harás. O te mataré, advirtió. Mostró los dientes durante una fracción de segundo para sellar la amenaza antes de girar para levantar la bolsa de cuidado de su bebé del suelo y colocarla en el sofá. Konan miró el movimiento con cuidado. Escuchó historias de cómo las madres protegían intensamente a sus hijos cuando nacieron porque los habían criado en sus propios cuerpos durante 9 meses enteros con cuidado y amor, y con la esperanza de criar lo que crecía dentro de ellos. Los padres también eran protectores, pero normalmente no tanto como las madres porque no tenían la misma conexión interna. Kisame le recordó mucho a la madre entre los dos. Si eso fuera así y si el resto de la casa vacía significara algo, fue debido a una de 3 cosas. 1. Su esposa estaba fuera de servicio improbable. 2. Su esposa todavía estaba en el hospital, una posibilidad si ella estaba realmente enferma. O 3. Lo siento por tu pérdida, dijo Konan. Kisame se encontró con su mirada en blanco por un momento antes de volverse hacia la cara dormida de su hija. No te preocupes por eso. Miró al bebé de nuevo. Tendré que decirle a Pain-sama sobre su desarrollo. Se encogió de hombros, pero con cuidado para no perturbar el bulto en sus brazos. Haz lo que quieras. Pero aparte de él, ella se queda fuera de todo y fuera de la vista. No voy a involucrarla en esta mierda. Konan asintió con la cabeza y se movió para salir del apartamento, pero se detuvo en la puerta principal. Ella se inclinó hacia un lado y escuchó los rumores detrás de ella. ¿Cuál es su nombre? La búsqueda se detuvo y fue seguida por un silencio renuente.
Sakura, fue la respuesta cautelosa. Miró hacia atrás y abrió la puerta mientras dejaba que su cuerpo se desintegrase en grullas de papel. En caja. Ella no le dijo a Pain lo que vio ese día. Su ataúd estaba abierto y el pastor habló con palabras recitadas a través de varios otros muertos. Apasionado pero desapegado, sincero pero vacío. Kisame se sentó en la primera fila, vestido de negro, con la cabeza inclinada, y Sakura, de 2 semanas de edad, se le acercó. Ella lo miró a la cara durante toda la ceremonia, observando cómo él no lloraba por mucho que sus ojos quisieran. Ella también miró las branquias a cada lado de su cara, como ninguno de los dos era recto y como ninguno de ellos era realmente idéntico entre sí. El pastor dejó de hablar y se enfrentó a la primera fila. Si el marido del difunto quisiera decir unas palabras. Él incitó. Kisame lo miró en ángulo y le hizo temblar en su lugar. No. El pastor tosió y trató de recuperar la compostura. Si es así, entonces procederemos con... Sakura le hizo una pequeña burbuja a su padre y él se la devolvió con una sonrisa triste mientras la limpiaba con un pañuelo. Mierda. Un mes había pasado sin demasiada lucha. Kisame había sido enviado a misiones que duraban unos pocos días a la vez y no tenían demasiados chakras, por lo que le quedaba la opción de quedarse con un clon con Sakura los días en que él se había ido para que ella no notara que su padre estaba ausente. El primer lugar, pero la misión a la que se le había asignado esta vez tenía 3 semanas de duración en 2 países, y sabía muy bien que no podía mantener su chakra lo suficientemente estable por tanto tiempo. ¿Hay algún problema? Conan le preguntó a Kisame de sus deberes. Sakura estaba en su cama gris en el mostrador, mirando el intercambio frente a ella. Una, pequeña, admitió. Se rascó la cabeza y miró a su alrededor para ver dónde había dejado ese maldito biberón. Me iré por mucho tiempo y necesito que alguien mire a Sakura y no confío exactamente en el lugar. Conan se acercó al mostrador y extendió una de sus manos con la palma hacia arriba y el pato de origami cobró vida en su piel y se arremolinó en el mono azul de Sakura, haciendo que la niña se bizcó mientras trataba de mirar fijamente la pequeña forma en su frente. ¿Puedo vigilarla, si lo deseas?, ofreció ella. Te irás por más de un mes y no hay nadie más a quien puedas acudir. Kisame agarró el biberón que estaba sobre la mesa de café desgastada, porque no lo había notado, y frunció el ceño. Voy a resolver algo así que no te deberé. Lo hiciste parecer urgente. Se es urgente. Tengo que salir en 1 hora. Así que rechazar mi ayuda no sería tu mejor opción. Al infierno con mis opciones. ¿Qué demonios vas a salir de esto?, espetó Kisame. Inmediatamente lamentó su tono de voz cuando la cara de Sakura se arrugó y ella comenzó a llorar. Él se pasó una mano cruel por la cara mientras se apresuraba y la tomó en sus brazos para susurrar palabras suaves en su oído y acariciarle la espalda hasta que se calmó en hipo lloroso. Conan, tan apática como siempre, observaba con paciencia e impasibilidad hasta que Kisame frunció los labios y la miró. Manténla alejada de todos los demás. Especialmente de Orochimaru-san y Sasori-san. Ella asintió una vez. Y cuando la sostienes, siempre apoya la cabeza y asegúrate de que su cabeza no golpee nada. Todavía había puntos blandos en el cráneo que no se han desarrollado y puede lastimarse fácilmente, comenzó a divagar mientras se peinaba la habitación, señalando diversos artículos y listas de horarios para los horarios de alimentación habituales de Sakura, las horas de siesta, a qué temperatura mantener la habitación, cómo preparar su fórmula, e incluir un breve resumen paso a paso sobre cómo ponerse el pañal cada vez que necesitaba ser cambiado, y solo, ten cuidado, ¿de acuerdo? Sakura solo tiene 1 mes y medio de edad. Conan asintió de nuevo, pero su cara nunca cambió. He conservado todo lo que me has dicho. Bien, suspiró. Miró al par de ojos verdes que lo observaban tan fijamente y le dio un breve beso sobre el cabello rosado de Sakura. Volveré tan pronto como pueda. Muy gentilmente, transfirió su agarre al de Conan y dio un paso atrás para asegurarse de que sus brazos estuvieran bien sujetos alrededor de su hija. El ceño fruncido persistió en su rostro, incluso cuando tomó a Sameada y se lo ató a la espalda. Asegúrate de que ella no termine lastimada. Inclinó la cabeza y sostuvo al bebé cerca como había visto a Kisame varias veces antes. Entiendo. Lanzó una última mirada preocupada a su bebé antes de desaparecer en una brizna de niebla, dejando a Conan y Sakura en un apartamento que era un tipo de vacío nuevo. Conan miró a Sakura y vio lo fascinada que estaba por la perforación de la pared debajo de su labio inferior. Tendré que hablarle a Pain-sama sobre ti ahora, le dijo al bebé. Estará molesto por no haberlo hecho antes. Sin embargo, no grita, así que no tendrás razón para llorar.
Ella miró a la lluvia. No sería factible que Sakura se mojara y se enfermara, ni sería mejor si usara sus alas para transportarlos a la torre más alta de Amegakure. Sakura podría lesionarse y había leído relatos médicos de traumatismo craneal abusivo, o síndrome del bebé sacudido, como se mencionaba más a menudo. Vamos a caminar, entonces, decidió Conan. Golpeó la frente de la chica. Necesitarás guardar silencio para que nadie sospeche. Pain-sama es el dios de esta aldea. Debes tener en cuenta que debes respetarlo. Sakura hizo un extraño sonido de gorgoteo mientras agitaba sus pequeños brazos arriba y abajo. Conan parpadeó, su rostro era la máscara perfecta de la menor expresión. Pain, no me gustaban los bebés. Incluso si fueran impresionables, eran ineficaces. Los niños solo eran tolerables cuando podían caminar, hablar y tener una comprensión básica del mundo que los rodeaba, pero a los bebés les faltaba esa cantidad, y él detestaba pensar en años de vida tratando de criar uno propio. Y al estar junto a Conan desde que eran niños, él sabía a ciencia cierta que ella tampoco quería asumir la responsabilidad de cuidar a los niños. Así que no había razón para que ella se acercara a él con una en sus brazos. No aceptamos huérfanos, dijo. Los orfanatos aquí tienen un espacio viable y cuentan con fondos suficientes para atender a los recién nacidos. Ella no es huérfana, Pain. Esta es Sakura. La hija de Kisame, presentó sin tonterías. Sus labios se fruncieron en un ceño pensativo. No sabía que tenía un hijo. Está muy boquiabierto al respecto. Entonces, ¿por qué estás cuidando de ella? Se irá por mucho tiempo en su misión y no habrá nadie a quien pueda acudir. Dijo que es una misión para la paz. Si estás arrojando a los indefensos a la refriega. Ella sabía mucho antes de lo que estaba diciendo y no se molestó en decírselo, y eso hizo que la irritación se contrajera en las arboledas de sus dedos. Los niños eran entrenables, los bebés eran molestias. Podía sobrevivir a los 3 años que tardó en madurar antes de que pudiera aprender los caminos de los shinobi. Pain caminó hacia el bebé acuñado cerca de Conan. Realmente, un niño, una nueva alma en este mundo miserable que estaba tratando de arreglar y crecería para ver cómo era realmente la vida gris. Se detuvo a centímetros de Sakura con una mirada escrutadora sobre la suprema disimilitud con su padre. Sakura le dio una larga mirada antes de llorar. Retrocedió mientras su rostro se doblaba molesto, girándose sobre sus talones y dejando que el dobladillo de su capa se deslizara contra sus tobillos. Cállate. Conan movió al bebé para que pudiera sostenerla por el trasero y darle una palmadita en la espalda en un gesto tranquilizador, como había visto hacer a Kisame algunas veces antes. Sus calculadores ojos ámbar se posaron en la espalda de su amiga de mucho tiempo. Kisame-san tiene la intención de criarla y protegerla, dijo. ¿Estás en contra de la decisión que tomó? Pain no se volvió ni cuando los gritos comenzaron a suavizarse. Ella no será la causa de ningún problema, le dijo con firmeza, y será mantenida fuera de este edificio hasta que aprenda a controlar sus acciones. El espacio entre las cejas de Conan se arrugó ligeramente cuando se movió para salir del edificio. De la misma manera que vino Sakura, se había reducido a sollozos y miró por encima del hombro de su cuidadora al extraño hombre que la asustó con sus piercings, y sus ojos estaban como un fuego púrpura. Ella lo miró todo el camino, solo apartando la vista cuando los colores a su alrededor cambiaron a medida que el mundo la pasaba. Capítulo 3. El color del dinero. A/N. Advertencia: representaciones de violencia que involucran a un niño. Sakura, de 6 meses de edad, se sentó en una lujosa manta de lunares en el piso mientras golpeaba sus bloques de construcción y mordisqueaba su anillo de dentición. Kisame se recostó a su lado junto a ella con la cabeza apoyada en la palma de la mano, y sus ojos desaparecieron y se abrieron y se cerraron durante minutos a la vez. Ga. Sakura exclamó. Él asintió y le dio una palmadita en el estómago para animarlo. Lo estás haciendo bien, murmuró. ¿Algo más que quieras decirme? Un repiqueteo de bloques de madera. Bubu. ¿Y? Bawa. Conan cuidó de Sakura lo suficientemente bien cuando él no estaba cerca. Concedido, ella era bastante desapasionada al respecto y no arrulló ni alabó ni abrazó, pero tenía la suficiente amabilidad en lo profundo de su corazón para comprender que los niños necesitaban calidez, contacto constante y ternura. Ella no era la madre ideal que él quería para su hija, pero era suficiente y él estaba agradecido. Kisame se incorporó cuando sintió que una presencia entraba en su apartamento, frunciendo el ceño ante su inusual invitado. Kakuzu estaba en el borde de la sala de estar libre de su máscara y su capa. Nunca vino a visitarlo a menos que lo pidiera y, honestamente, no podía preocuparse menos por los otros miembros de la organización, pero aquí estaba. Ojos de cara de piedra y descentrados aburridos agujeros en el cráneo de Sakura. Ella le devolvió la mirada y se mordió el anillo. ¿Qué es eso?
Nada te importará lo suficiente, gruñó Kisame. Recogió a su hija y la colocó en su regazo mientras balbuceaba palabras sin sentido. Luego buscó en un tupper y sacó un melocotón suave para entregarla antes de mirar a Kakuzu de nuevo. ¿Qué deseas? Te necesitan en otra misión, dijo Kakuzu. Miró al bebé un poco más perplejo. El líder quería que te dijera que Conan no estará disponible para la asignación que irás. Kisame maldijo cómo iba a encontrar una niñera para Sakura esta vez. Orochimaru y Sasori todavía estaban fuera de la ecuación y la única persona a la que se le ocurrió preguntar era, hizo una mueca al pensar en su única opción y levantó la vista. Necesito. ¿Por qué hay? Preguntarte. Un niño. Una. En. Favor. ¿Te importa? Sus palabras se mezclaron en sucesión de sus declaraciones, pero Kisame se encargó de suspirar y ponerse de pie mientras levantaba a Sakura en uno de sus brazos. Esta es Sakura, hija mía, dijo Kakuzu. Levantó una ceja y miró al bebé de nuevo. Ella tiene 6 meses y necesita a alguien para que se ocupe de... No. No te preguntaría si no tuviera otra opción, ¿verdad? Kisame lo intentó. Estaba empezando a sonar desesperado, pero no había nadie más a quien pudiera recurrir. Por favor, Kakuzu-san. Solo necesito que alguien cuide de ella hasta que regrese. El mayor de los dos levantó sus inquietantes ojos para mirar sin comprender a su colega. Hace 2 semanas, te estabas riendo por una serie de asesinatos que tenías y porque no eran un gran espectáculo. Eres un asesino. ¿Qué haces jugando a papá como si tuvieras tiempo? Kisame frunció el ceño. Solo porque mato para ganarme la vida no significa que no pueda tener personas importantes. Sí, soy un ninja perdido y sí, cometí traición. ¿Quién establece las reglas sobre lo que hago con mi vida? Reírse de una muerte fue diferente a la muerte misma, pero Kakuzu abandonó el tema sin más preguntas. No era una conversación necesaria lo que necesitaban tener, a él no le importaban las decisiones personales del otro, siempre y cuando no interrumpiera el flujo de dinero que contribuía a los ingresos de los Akatsuki. Vio como el bebé agarraba las agallas y la nariz de su padre. Mire, el golpe que tengo en esta misión vale 11 millones con un 42% de bonificación si termino antes de la fecha límite, dijo Kisame, sin molestarse por las pequeñas manos que golpeaban ligeramente su rostro. Los labios de Kakuzu se apretaron en una línea sombría. Puedes pagar mi misión por esta misión. Akatsuki nos otorga un salario liberal de todos modos, así que no lo necesitaré. Solo, por favor. Tú eres la mejor opción. Y así fue como Kakuzu se quedó con un bebé, una bolsa de cosas que nunca había visto en su vida, un conjunto de instrucciones escritas sobre el cuidado de los niños y una súplica de no matar a Sakura. Cuando lloraba la niña se resignó a su lugar en su manta de lunares, su dentición en sus manos y un poco de baba cayendo por la comisura de su boca. Los niños son criaturas que nunca me han gustado, frunció el ceño. Provocas demasiados problemas y te cuesta más de lo que vales. No sé por qué Kisame decidió tenerte o por qué su compasión se guarda únicamente para ti, pero no esperes eso de mí. No soy un amigo. No soy un aliado. Si no me hubieran ofrecido el pago antes de esto, ya estarías muerto. Sakura solo le dio una sonrisa burbujeante y masticó su anillo de dentición. 3 días después, Kakuzu aprendió a vivir con el bebé con el mínimo contacto físico posible. Kisame le dijo que los bebés necesitaban un contacto constante para hacerles saber que estaban seguros, pero ¿qué seguridad había en un mundo como este? Era mantener la guardia alta o morir. Además, la chica era más educada que sus parejas anteriores y ella no lo molestaba cuando contaba el dinero. El trabajo de niñera estaba bien. Cuando Kisame regresó, ya no tenía que verla, todo se quedaría así. Pero entonces uno de los maestros de intercambio de recompensas, Zanhei, le advirtió que un grupo de Chunin enemigos que valía un cambio de bolsillo estaban en el área. Después de leer el breve mensaje que le fue enviado a través de una de sus numerosas redes, Kakuzu arrugó el papel en su puño y se giró para recoger a Sakura, que ya estaba vestida con su pijama. La luna brillaba a través de las gotas de lluvia que caían del cielo cuando abrió la puerta del apartamento. El telón de fondo de la noche no daba más que nubes pesadas. Kisame dijo que Sakura entendió muchas palabras a pesar de que aún no sabía cómo hablar. Esta noche, aprendería un conjunto de nuevas palabras forjadas en el mundo de la muerte y la desgracia en la que nació. Dinero de sangre. El país en el que Amegakure residía tenía más asentamientos abandonados que personas, por lo que no se sorprendió cuando fue emboscado en medio de uno de ellos. Kakuzu miró a los 4 Chunin con los que entró en contacto y dejó escapar un gruñido gutural al ver las brillantes cintas para la cabeza que llevaban con un orgullo tan indigno. Takigakure. No había nada que odiara más que Takigakure. Akatsuki, escutió uno de ellos secuestrando a un niño. Un bebé. ¿Dónde está tu vergüenza?
Sakura gimió a la extraña mujer y se aferró más fuerte a la capa de Kakuzu. Él no le ofreció ningún consuelo. Sin previo aviso, un zarcillo salió disparado y cortó el altavoz a través de su cuello, enviándola de gorgoteo en su propia sangre mientras se derrumbaba en el suelo. Jadeando, los otros tres saltaron para crear distancia y planearon su próximo movimiento, pero Kakuzu sabía que era limitado, ya que lo más probable era que quisieran hacerle el menor daño posible a Sakura. Más apalancamiento, tal vez los niños tenían sus usos. Un segundo, Chunin aprovechó la oportunidad y golpeó hacia abajo con una katana. Tal vez Kakuzu no pensaría hacer movimientos repentinos, o tal vez tenía el corazón suficiente para darse cuenta de que uno podía sacudir a un niño tan joven y correr el riesgo de daño cerebral o muerte, por lo que no se movería ni bloquearía sus zarcillos para intentar superar el golpe y proteger al bebé que probablemente se vendería. Cualquier bastardo enfermo pagaría por ella. Pero el Chunin calculó mal. Kakuzu se movió para que el bebé estuviera más en su frente. La katana hizo una rebanada precisa de arriba a abajo, extrañando a Kakuzu, pero cortando al bebé en la oreja izquierda superior y dejando un corte que era demasiado profundo para repararlo. Sakura gritó y gimió mientras cascadas de lágrimas salían de sus ojos. El Chunin se congeló, el horror apareció en su rostro después de darse cuenta de lo que había hecho y firmó su destino al permitirle a Kakuzu la oportunidad de arrancarle las entrañas en su distracción. Tras inspeccionar brevemente la oreja desgarrada y ensangrentada del bebé, pensó que estaría bien durante una hora más o menos y podría sufrir un par de lesiones superficiales más antes de que pudiera pasar algo demasiado grave. El tercer Chunin podría haber sido el menos sabio de los cuatro que cometieron el error de reunirse con él. Honestamente, a quien engañaban, estaban muy lejos de su liga en el momento en que un criminal de clase S decidió cobrarlos y armados. Él mismo con armas y diligencia como debería, pero reunió ojos implorantes. ¡Qué idiota! Ese bebé está herido, gruñó. Puedes detener esto ahora y conseguirle algo de ayuda. Es apenas una niña y lo menos que puedes hacer es curarla. Kakuzu se habría burlado de la idea de no haber sido tan indiferente con el tema en cuestión, pero tendría que amonestar al esfuerzo realizado razonar a través de la moralidad con un hombre que había sido un criminal por más tiempo que el Chunin que había estado vivo. Era una estupidez más que estúpido, en realidad. Patético. Levantó su brazo libre y lo disparó a su enemigo. Sus gruesos dedos grises se aferraron a su cuello y la fuerza del ataque lo envió a la corteza de un árbol. Más zarcillos salieron de la extensión cuando se acercó al cuarto y último miembro del pelotón de Takigakure. ¿Por qué? El Chunin siseó. ¿Por qué no renunciar al bebé? Es un peligro ponerla en peligro al venderla al mejor postor. Kakuzu lo tiró a un lado con un solo movimiento de su puño, seguramente aplastando el cráneo y dañando el cerebro. Luego, se agachó frente al cuerpo mientras los lamentos de Sakura llenaban el escenario. Por lo demás silencioso, la mano aún sujeta al tercer Chunin se contrajo repentinamente con toda su fuerza, la mancha húmeda de líquido viscoso y las venas goteaban de su piel cuando la retrajo y la sostuvo frente al pecho de su última víctima. No la estoy vendiendo, dijo. Se hundió la mano a través de la piel y los pulmones y sacó un corazón que aún latía. Estoy cuidando niños. Arrojó el corazón a un lado, sin valor y débil, y comenzó a regresar a la aldea. Sakura no estaba tan fuerte esta vez, pero aún lloraba y gimió hasta que su pequeña voz se volvió ronca. Recuerda lo que viste aquí, le dijo Kakuzu. Ella sollozó y sollozó hipo cansadamente. Esto es lo que les pasa a los tontos que piensan que pueden cambiar el mundo. La llevó de vuelta al apartamento en la oscuridad de la noche con los dos cubiertos de sangre. Kakuzu en sus víctimas, en Sakura está en su propia. Kisame regresó a casa una semana más tarde y se sintió mareado de emoción al ver a su bebé otra vez después de tanto tiempo. De camino a casa, pasó por una tienda y compró un peluche de tiburón que pensó que su hija adoraría. Cuando cruzó el umbral, sintió un frío en su estómago y, de inmediato, supo que algo estaba mal. Kakuzu estaba en la mesa del comedor con un libro y un bolígrafo, y Sakura estaba en su manta en la sala de estar chupándose el chupete morado y actuando como la niña más tranquila del mundo. Pero Sakura siempre hacía pequeños ruidos cuando tenía su chupete o agitaba sus brazos salvajemente mientras dejaba caer sus juguetes o los observaba con un rigor infantil. Corrió y la abrazó. Le tomó unos momentos darse cuenta de que papá estaba en casa, y una vez que lo supo, hizo eco de pequeños gemidos y hundió la cara en su cuello. Kisame, molesta por el inusual nivel de adhesión, examinó su cuerpo de heridas hasta que vio su oreja izquierda. Toda la oreja externa estaba destrozada, infestada con un hilo negro que él sabía muy bien y en el proceso de curación. Su corazón cayó en su estómago. ¿Qué le hiciste a ella?
Él susurró. Nada, contestó Kakuzu, sin preocuparse mientras continuaba con cualquier tarea en la que estuviera solo. Le mostré los tipos de cosas que hace su padre cuando no está en casa. Ella es un bebé, Siseo, ¿qué es lo que vio? ¿Qué has de hacer que vea? Se oyó el ruido de un libro que se cerraba y el ligero repiqueteo de un corral de madera. Hubo 4 oportunidades para cambiar mis corazones la semana pasada. Desafortunadamente, esta cosecha fue infructuosa, respondió Kakuzu. Su tono era desagradable y antipático, incluso cuando notó la creciente rabia que rodeaba a su compañero miembro de Akatsuki. Salir. Kakuzu no necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Kisame esperó el chasquido revelador de la puerta principal antes de que él presionara un beso en la parte superior de su cabeza y la abrazara, murmurando sus largas disculpas mientras se acurrucaba contra él y se iba a dormir en los brazos de su padre. Estarás bien ahora, prometió, pero encontró que esa promesa carecía de sinceridad porque no sabía si ella estaría bien no con la vida que tuvo o con la que le dio. Tú estarás a salvo. Crecerás para ser mejor de lo que nunca seré. Pero esa era la única promesa que podía regalarle porque era lo menos que podía hacer. Los criminales como él no eran personas amables. Los criminales como él nunca debían criar a un niño. Capítulo 4. Guarniciones de plata. Entonces, había un chico al que buscaba, ¿no? Completamente idiota. No vale la pena el dinero en su cabeza, pero bueno, el dinero es dinero cuando estás en un trabajo como el mío. Pero no hagas lo que estoy haciendo. Cuando eres mayor, no es bueno, dijo Kisame. Sirvió un poco de compota de manzana en la boca de Sakura, de 8 meses, mientras estaba sentada en su silla alta, sonriendo mientras comía y abrazando a su tiburón peluche cerca de su pecho. De todos modos, voy a mi destino asignado y mi objetivo está allí sin ningún tipo de guardia. Bastardo estúpido. Parpadeó y señaló con el dedo a la cara risueña de su hija. No digas esa palabra. Es malo. Basta. Sí, eso es correcto. Bastardo es un mal. Su frase murió en su lengua cuando se dio cuenta de que su habitual balbuceo se volvió coherente. Una sonrisa de dientes afilados y alegría se extendió por su rostro cuando comenzó a reír. No, dijo, y la risa rompió sus oraciones. Esa no puede ser tu primera, PFFT, Word. Sakura rió junto con la alegría de su padre y cantó junto con él. Ta, 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 ta. Ella chilló, levantó los brazos e hizo las manos de agarre a las que él obedeció, levantándola y girándola antes de darle un beso en la mejilla. No puedes alejarla del mundo en el que nació. Poco después de que su emoción se calmara y la colocara de nuevo en su silla alta, sacó una serie de tarjetas que se hizo él mismo y le había estado mostrando todos los días que pudo durante el último mes y medio. Dejarla con Kakuzu había sido una experiencia desafortunada para él, y si iba a crecer en su mundo, tendría que saber cómo cuidarse a sí misma en el momento en que supiera de la situación en la que se encontraba. Kisame levantó la primera carta delante de ella. Peligroso. Al igual que la última vez, ¿de acuerdo? Voy a mostrarte los 50 mejores shinobi que figuran en el libro de bingo, incluidas algunas menciones de honor. Las más peligrosas y las que más valen en las 5 naciones, explicó. Puede que todavía no lo entienda todo, pero él leyó que había una ventana de oportunidad en los niños donde el aprendizaje era lo más importante. El cerebro se desarrolló más rápidamente entre el nacimiento y los 5 años de edad, por lo que cuanto más le enseñó cuando era joven, más preparada mentalmente estaría. Levantó la primera tarjeta con una foto y un nombre debajo. Era de un hombre mayor con cabello blanco ingobernable y pintura roja que iba desde sus ojos hasta su barbilla. Jiraiya de los Sanin. Afiliación. Konohagakure. La siguiente carta: una mujer con cabello azul, ojos fríos de color avellana y una flor de origami colocada cuidadosamente en su cabello. Sakura se iluminó y señaló la foto. No. Ella exclamó. Kisame parpadeó mientras la miraba, la tarjeta, y luego de nuevo a ella. Ya sabes muchas cosas, ¿eh? Reflexionó. Debes haber conseguido esos de tu padre, ¿eh? Pero sí, tienes razón. Buen trabajo. Conan, el ángel de Ame. Afiliación. Akatsuki y Amegakure. Continuó durante las siguientes 48 imágenes llenas de Kage, notorios desaparecidos, Jinchuriki y fuerzas formidables. Un día, ella sabría de memoria estos nombres y caras. Ella conocería a las personas que podrían estar fuera de su vida, y cuando lo hiciera, vería que la vida de un shinobi no era buena para nadie, sin importar cuánto corazón pusieran en ella. Una vez que terminó con esas tarjetas, le contó lo que tendría que aprender cuando fuera mayor. Tendremos que trabajar en tu control de chakra, a lo sumo.
Eso es lo más importante, que se vincula con todo lo que aprenderás desde ninjutsu a taijutsu a genjutsu a esgrima, explicó. Miró al techo pensativamente. También tendremos que ver qué tipo de elemento elemental eres cuando seas mayor, cachorro. Sakura le sonrió. Su padre es un asesino, un traidor, un villano. ¿Por qué ocultárselo a ella cuando ella podría saber la verdad antes de que puedas tener la oportunidad de mentir? Kisame le dio otra cucharada de compota de manzana antes de fruncir el ceño una vez más. No tenía opciones en cuanto a con quién dejar a Sakura por el momento. Orochimaru y Sasori seguían ocupando un lugar destacado en la lista de no ir, y Kakuzu se convirtió en un lugar acogedor en lo más alto, con lo que había hecho hace poco más de un mes. Él suspiró. Conan realmente era un ángel en tiempos como estos. Está bien, dijo él. La tomó a ella y a su tiburón peluche en sus brazos. Vamos a ver a líder Sama para ver si puede cuidarte por un tiempo. Pain lo miró fijamente. ¿Quieres que cuide de tu engendro? Es solo una misión de 3 semanas, líder Sama, o al menos hasta que regrese Konan-san. Por favor, es solo porque no tengo más opciones. Especialmente no después de lo que sucedió la última vez, Kisame dijo. Pain vio la oreja desgarrada de la niña y se preguntó cómo logró tal lesión. Pero independientemente de sus reflexiones, así fue como su día pasó de ser decente a menos placentero, mientras se dedicaba a tener al niño en su oficina hasta que Conan regresó a pesar de su orden anterior de no tenerla nunca en la torre hasta que aprendiera a controlarse. Kisame era leal. La lealtad fue recompensada. Pain la colocó sobre la manta al lado de su escritorio con la única intención de ignorarla lo mejor que pudo mientras completaba su trabajo. Si bien los niños no representaban mucho, especialmente aquellos tan jóvenes como ella, él asumió con razón que ella no debería ser un gran problema. Tenía 8 meses de edad, podía sentarse erguida y gatear, y tenía cierta capacidad cognitiva básica para comprender afirmaciones simples. Entonces, en teoría, debería poder sentarse en su manta de lunares con su peluche de tiburón y comportarse. Pero ella no lo haría, por supuesto, porque ella... Sakura se chupó el chupete por un buen minuto antes de aburrirse y comenzó a arrastrarse fuera de la manta y al espacio de trabajo inmediato de Pain. Una de sus manos se levantó para agarrar los cajones unidos a su escritorio. Se las arregló para hurgar un poco en el asa antes de que la recogieran obedientemente y la devolviera a su lugar. Él lo miró. No te muevas. Se sentó de nuevo en su asiento y volvió a su papeleo. Pain no supo cuánto tiempo pasó desde que levantó la vista para ver cómo estaba, pero hizo una doble toma cuando se dio cuenta de que ella no estaba otra vez en la manta. Un rápido escaneo de la habitación le permitió ver a Sakura haberse arrastrado hasta el extremo opuesto de su posición para acariciar algunos libros en la estantería. Él retuvo un suspiro y se acercó a recogerla y tirarla de nuevo sobre la manta por segunda vez. Ella se rió ante la forma en que su rostro se arrugó con irritación por sus acciones cuando él tomó algunos de sus libros y los apiló a su alrededor como una barrera improvisada. Quédate, le ordenó. Ella gorgoteó y sonrió y abrazó a su peluche. Cuando Pain pensó que era seguro volver a sus papeles, solo pudo leer 2 páginas antes de que se produjera un colapso de tapa dura y un tirón en su pantalón. Miró hacia abajo y vio un par de brillantes ojos verdes que lo miraban. Eres un puñado, dijo él. Se inclinó hacia ella y la llevó a su regazo molesto. ¿Qué te sucederá si tu padre aparece muerto y te vuelves huérfano? ¿Quién estará allí para ti? Solo quédate aquí, Nagato. Escóndete y no te encontrarán. Estos Shinobi Konoha. Mis padres. No los maten. Él frunció el ceño. No habrá nadie para cuidarte después de eso. Sakura lo miró un poco más antes de juntar su nariz y tirar. Pain frunció los labios con exasperación. Eres un niño extremadamente irritante. La colocó sobre su muslo momentos antes de que se escuchara un solo golpe en la puerta y los llamó para que entraran. Kakuzu caminó a toda velocidad en un profundo descontento y un líquido rojo empapando los extremos de su capa, ignorando al bebé en posesión de Pain y parándose a 1 metro o 2 del escritorio. Sakura creció extrañamente sometida. Informe, ordenó Pain. Algo en el fondo de su mente notó el repentino cambio de temperamento de la chica, pero se mantuvo concentrado en el miembro de Akatsuki frente a él. Kakuzu dejó caer un saco ensangrentado al costado del escritorio del líder, una cabeza, muy probablemente, porque las posibilidades de que fuera algo era muy escasa, y comenzó su liberación oral de los detalles de su misión de la misma manera monótona que siempre lo hizo. Sakura se mantuvo milagrosamente bien educada durante todo el tiempo, cambiando solo 1 minuto o más para jugar con la tela de la manga de Pain. Y no fue hasta que el resumen del informe levantó la cabeza y lentamente extendió un brazo hacia Kakuzu. Fo, arrulló en voz baja. Fo.
Kakuzu cerró la boca antes de mirarla directamente, el destello calculador de sus ojos buscó mientras recordaba las palabras que le había dicho el día en que masacró a los shinobi de Takigakure. Recuerda lo que viste aquí, le había dicho esto es lo que les pasa a los tontos que piensan que pueden cambiar el mundo. Y ella lo recordaba incluso después de todo, la había puesto en su corta vida. Eso es correcto, dijo él separadamente tonto. Sin nada más que decir y su evaluación completada, asintió minuciosamente con la cabeza hacia el líder antes de despedirse. Pain se quedó estupefacto ante el intercambio. A Sakura no le importó todo, giró cuando la puerta se cerró y sonrió. Pei. Ella exclamó, se retiró de sus reflexiones. ¿Me dirigirás a mí como líder, Sama? ¿Sa? La miró fijamente con una expresión severa que no podía satisfacer el hilo de suavidad que se permitía sostener. Aprenderás. Y ella tendría que hacerlo, porque ya había visto demasiado. Ella ya había aprendido a vivir con su entorno, ya había hecho evidente a través de sus sonrisas y risitas que crecería bajo el ala de su padre. Ella ya había sellado su destino. El Akatsuki no podía permitirse dejarla ir.